Buenos días. Vamos a continuar con la temática que nos concierne para este periodo. Vamos a finalizar con las características principales de los números o el conjunto numérico principal. Este conjunto numérico principal es el que se conoce como números reales. Los números reales en realidad es un conjunto que está compuesto por todos los otros conjuntos numéricos vistos. Nosotros iniciamos desde las primeras etapas del aprendizaje de matemáticas con los números naturales, que van desde 0 hasta infinito, los números enteros, que son positivos o negativos, los números racionales, que hace poco los vimos, y por último los números irracionales. Estos cuatro conjuntos numéricos unidos en operaciones pertinentes son los que me conforman todo el conjunto de los números reales. Los números reales tienen la principal característica y es que son infinitos. Y entre ellos y entre cada número real hay otra cantidad infinita de números reales. Es por eso que los números reales los vamos a categorizar o los vamos a trabajar en forma de intervalos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos la recta numérica, que en este caso vamos a empezar a llamar recta real. Esa recta real tiene las siguientes características. Primero, pueden ser y son negativos y positivos. Cuando decimos que los números reales son infinitos y entre ellos mismos y entre cada número real hay un número infinito de números reales, quiere decir que entre este espacio, que es la unidad, la más pequeñita que nosotros conocemos de la recta numérica, hay una infinidad o una cantidad infinita de números reales. Y entre cada uno de estos números reales existe cantidades infinitas de números reales entre ellos. Esto quiere decir que nosotros no podíamos o no podríamos nombrar todos los números reales que se encuentran entre 0 y 1. Son infinitos. Los números reales cumplen con todas las características de los conjuntos numéricos. Nosotros podemos con los números reales operar irracionales con racionales y podemos operar enteros con naturales y así sucesivamente. Los números reales tienen las características principales de que son infinitos, de que la recta está llena entre cada unidad de infinitos números reales. Esta es la principal característica. Si nosotros sabemos manejar todas las operaciones y conocemos todas las propiedades de los otros conjuntos numéricos, que así debe ser porque ya lo hemos trabajado varias veces, entonces los números reales nos va a ser muy sencillo entenderlos y comprenderlos. Antes de iniciar lo que son las operaciones o de trabajar operaciones con los números reales, debemos tener en cuenta que los números reales se clasifican en algo que conocemos como intervalos. Tienen una pronunciación ambigua porque puede decirse intervalos o intervalos. Cualquiera de las dos pronunciaciones es correcta. Los intervalos son secciones de la recta numérica en las cuales yo voy a encontrar la solución a un problema. Particularmente es la recta real. Si nosotros tenemos la recta numérica y la recta real, sabemos que esta recta es infinita tanto para la izquierda como para la derecha y hay un sinfín de números. Los intervalos son simplemente los números que cumplen con las condiciones dadas y se encuentran entre un inicio y un final. Es decir, que son todos los conjuntos reales, todos los números reales que se encuentran entre A y B. Esto es un intervalo debido a que la recta real es infinita entre sí. Los intervalos se clasifican dependiendo de sus características. La primera de ellas es que los intervalos se clasifican en intervalos acotados e intervalos no acotados. Esto es un nombre que se le da a un intervalo primero. Los intervalos acotados son los intervalos que tienen un principio y un fin. Es decir, que estos intervalos van desde un número A hasta un número B.
Esos son los intervalos acotados, que tienen un principio y que tienen un fin. Mientras que los intervalos no acotados tienen un comienzo, que puede ser A, pero no tienen un fin, porque van a tender hacia el infinito positivo o van a tender hacia menos infinito. Es decir, que tienen un punto de partida, pero no tienen un punto final. Esa es la clasificación, acotados y no acotados. Sin embargo, los acotados y los no acotados también entre ellos mismos tienen una clasificación pertinente que debemos tener en cuenta. Vamos a iniciar entonces con las clases de intervalos acotados. En estos intervalos hay 4 clases, vamos a ver la primera y vamos a ver la segunda, son 4. Vamos a iniciar con las sencillas. La primera de esas clases de intervalos acotados es el que se conoce como intervalo abierto. Este intervalo abierto se representa de la forma A a B. ¿Cuál es la principal característica? Esto parece cualquier pareja ordenada. Sin embargo, la característica es que los intervalos abiertos, que van desde un punto A hasta un punto B, se representan con los paréntesis. Estos paréntesis no es un signo de agrupación acá. Este paréntesis me está determinando que es un intervalo abierto. ¿Qué quiere decir intervalo abierto en este caso? Es decir, que la solución a esta situación son los números que se encuentran entre A y B. Es decir, que aquí voy a poner un paréntesis y aquí voy a poner otro paréntesis. Es decir, que la solución a la situación planteada está entre estos números. Es decir, que todos estos es la posible solución. Pero es un intervalo abierto porque no tomo en cuenta, ni voy a tener en cuenta en la solución ni a A ni a B, solamente los que están entre ellos. Matemáticamente un intervalo abierto se representa de la siguiente manera. Entonces, el intervalo abierto A, B se representa matemáticamente como un número que pertenece a los reales, de tal manera que ese número sea mayor que A, pero menor que B. Esta es la representación matemática y se lee de esta manera. La solución o los elementos de ese intervalo son todos los números que pertenecen a los reales, de tal manera que ese número sea mayor que A, pero menor que B, sin tomar ni A ni a B. Esa es la característica principal de los intervalos abiertos. Ahora vamos a ver la siguiente, que es lo que se conoce como intervalo cerrado. El intervalo cerrado se representa también con una A y con una B que me representan el principio y el fin del intervalo. Pero ¿qué sucede? Que el intervalo cerrado se representa con un corchete cerrando al lado y lado. Esta es la representación de un intervalo cerrado. Siempre que veamos esto, estará hablando de intervalo cerrado. Los intervalos cerrados me dicen que la solución a la situación se encuentra entre los números A y B. Aquí está la posible solución a la situación planteada. Es un intervalo cerrado, por lo tanto, encima del número voy a poner estos corchetes. ¿Qué quiere decir intervalo cerrado? Que la solución se encuentra entre A y B, incluyendo A e incluyendo B. No los dejamos a un lado como en el intervalo abierto, sino que los dejamos dentro de la solución o la posible solución. Entonces, un intervalo cerrado A, B, matemáticamente se define como los elementos o un número que pertenece a los reales, de tal manera que ese número sea mayor o igual que A y menor e igual que B. Cuando un intervalo es cerrado, en su expresión matemática, el símbolo mayor que y menor que tienen una lineecita abajo que me dice que X es mayor o igual que A y menor o igual que B.
Esta es la característica para que nosotros determinemos que nos están hablando de un intervalo cerrado. Listo. Dentro de los intervalos acotados también existen lo que se conocen como intervalos semiabiertos. Los intervalos semiabiertos son aquellos que en alguno de sus extremos hay un intervalo abierto, como su nombre lo indica. Vamos a ver el primero. Tenemos un intervalo de A a B. Este intervalo de A y B en alguno de sus extremos va a estar abierto. Entonces tenemos A y tenemos B. Vamos a hablar de abierto o semiabierto a la izquierda. Eso quiere decir que este intervalo va a estar definido por A abierto, B cerrado. Es decir, que son los números que están entre A y B, tomando a la B, pero sin tomar la A, porque es un intervalo abierto aquí en esta parte. Por lo tanto, matemáticamente, ese intervalo semiabierto a la izquierda dice lo siguiente, que la solución pertenece a los reales, de tal manera que esos números es mayor que A, menor o igual que B, denotando de nuevo el símbolo que me representa los intervalos tanto cerrado como abierto. Es decir, que la solución se encuentra en este punto o en esa parte de la recta, pero sin tomar A, pero sí tomando B. De igual manera, el semiabierto a la derecha. En el semiabierto a la derecha vemos lo mismo, solamente que el intervalo abierto está hacia la derecha de la recta. Tenemos la recta numérica desde A hasta B. Este intervalo me dice lo siguiente, que A es el intervalo cerrado, pero B es el intervalo abierto. Por eso se llama abierto a la derecha. En este caso, matemáticamente se explica como que es un número que pertenece a los reales, de tal forma que este número debe ser mayor o igual que A, pero menor que B. Es decir, que la solución está aquí en esta región de la recta numérica. Tomo en cuenta A, pero no tomo en cuenta B, porque A está cerrado y B está abierto. Es decir, que la solución me va a incluir a A, pero no me va a incluir a B porque es abierto en ese punto. Esa es la característica de los intervalos acotados. ¿Qué sucede con los intervalos no acotados? Los intervalos no acotados cumplen con la siguiente característica. Primero, no acotado a la izquierda y no acotado a la derecha. Estos intervalos no acotados son los que tienden tanto al infinito positivo como al infinito negativo. Es decir, que tienen un inicio pero no tienen un fin. En este caso los intervalos son los siguientes. Primero, voy a partir desde un punto A y de ese punto A voy a tomarlo como abierto, como cerrado. Este intervalo cerrado en A que va hacia infinito positivo porque va hacia la derecha. Siempre el intervalo cuando da infinito siempre es abierto. Es decir, que la solución va a estar entre este rango de números que es infinito. Por lo tanto, podemos decir matemáticamente que el intervalo A hacia infinito positivo es igual a todos los números que pertenecen a los reales, de tal manera que ese número es mayor o igual que A. ¿Por qué mayor? Porque todos los números que están hacia la derecha son mayores, los que están hacia la izquierda son menores. Por lo tanto, la solución de este intervalo van a ser todos los números mayores o iguales que A,
porque me están determinando en primera medida que es cerrado. Ese se llama cerrado a la izquierda. Abierto a la izquierda es la misma situación, pero con un intervalo abierto. ¿Cuál es la diferencia? La simbología en esta parte. Y que aquí no va a ser mayor o igual que A, sino solamente mayor. Es decir, que la solución son todos los elementos mayores que A, pero en esa solución no se incluye el número A. Este es en el caso que va desde A hasta el infinito positivo. El otro tipo de intervalos no acotados son los siguientes. Primero, tomamos un punto A y la solución se encuentra hacia el infinito negativo, es decir, hacia la izquierda. Cuando este intervalo es cerrado, decimos que la solución son todos los números menores o iguales que A y que tienden hacia el menos infinito. Como es cerrado, en la solución tomamos en cuenta la A. Entonces tenemos que infinito, ese intervalo siempre se comienza del número de la izquierda y el número de la derecha. Entonces iniciamos de menos infinito hasta A cerrado. Este intervalo se representa matemáticamente de la siguiente manera. Un número que pertenece a los reales, de tal manera que ese número sea menor o igual que A. Es decir, todos los números que tienden hacia el infinito negativo. Si nosotros tenemos el mismo intervalo, A, que va hasta el infinito negativo, pero es abierto, es decir, que la solución son todos los números menores que A, pero sin tomar a A. Entonces me dice que va desde menos infinito hasta A abierto y me dice que son todos los números que pertenecen a los reales de tal manera que X sea menor que A. Y esa es la característica principal de los intervalos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que los intervalos se representan de tres maneras. Los intervalos se representan primero como una pareja ordenada, es decir, A, B, y estos símbolos de acá, si son corchetes o son paréntesis, me determina si son abiertos o cerrados. Y que este número es el principio y este número es el final, el de la izquierda y el de la derecha. La segunda forma de representarlos es la forma matemática, donde me dice que A intervalo B es igual a un número que pertenece a los reales, de tal manera que ese número sea mayor o igual que A, menor o igual que B. Si es un intervalo abierto o abierto, solamente le quitamos el simbolito de aquí abajo. Este símbolo de abajo me representa intervalo cerrado. Si lo quito, es un intervalo abierto. Y la tercera forma de representar los intervalos es en la recta numérica. El número A, el número B, si es cerrado, pongo el corchete. Si es abierto, pongo el paréntesis y con un color o con un lapicero de otro tono al que normalmente nosotros utilizamos, rayamos y esta es la solución al planteamiento del problema cuando es por intervalos o definimos el intervalo trabajado. Esta es la principal característica vista hasta el momento de los números reales, que como son tan infinitos entre ellos mismos los podemos determinar a partir de intervalos.